Egipto, el país de las mujeres enigmáticas, donde el desierto guarda secretos milenarios. Imagina un país donde las mujeres una vez gobernaron imperios que dominaron el mundo conocido, donde reinas como Hatshepsut construyeron monumentos que desafían el tiempo, donde las diosas tenían tanto poder como los dioses. Ahora imagina que ese mismo país tiene una de las tasas más altas de mutilación genital femenina del mundo, donde el 87% de las mujeres han sufrido esta práctica según UNICEF, donde el acoso sexual callejero afecta al 99.3% de las mujeres, según un estudio de UN Women de 2013. Estamos hablando de Egipto, un país que encierra la paradoja más devastadora del mundo árabe. La cuna de algunas de las mujeres más poderosas de la historia coexiste con una realidad moderna donde las egipcias enfrentan algunos de los índices más altos de violencia de género de la región. Una nación donde las pirámides fueron construidas bajo el reinado de faraonas, pero donde hoy solo el 22.8% de las mujeres participan en la fuerza laboral formal, según el Banco Mundial. Antes de adentrarnos en esta realidad compleja, un aviso rápido. YouTube ha estado eliminando suscripciones sin previo aviso. Verifica ahora mismo si sigues suscrito y deja tu like. Esto fortalece el canal y garantiza que recibas los próximos casos. Y por supuesto, comenta aquí abajo. Tu opinión es importante. Hoy vamos a explorar el Egipto que las guías turísticas no muestran. Un país donde la grandeza histórica del poder femenino contrasta brutalmente con estadísticas modernas que duelen, donde mujeres que llevan los nombres de antiguas reinas luchan diariamente contra tradiciones que las limitan, donde el legado de Cleopatra coexiste con leyes que aún discriminan por género. Egipto tiene 105 millones de habitantes y el 49.6% son mujeres. Pero cuando analizamos las estadísticas reales, descubrimos una sociedad en conflicto consigo misma, un país que celebra a sus faraonas ancestrales, mientras el 35% de sus mujeres han experimentado violencia física, según la encuesta demográfica y de salud de Egipto 2014. Una nación donde las universitarias superan a los hombres en inscripciones, pero donde solo el 13% llegan a puestos directivos. Este contraste no es casual. Es el resultado de siglos de transformaciones culturales, invasiones, colonizaciones y cambios religiosos que han creado una sociedad única donde el pasado glorioso femenino se ha convertido en una carga tanto como en una inspiración, donde cada mujer egipcia vive la tensión entre lo que sus ancestras lograron y lo que la sociedad actual le permite conseguir. ¿Estás preparado para descubrir cómo una civilización que inventó el concepto de diosas poderosas terminó con índices de violencia doméstica que superan el promedio regional? Acompáñame en este viaje por una de las contradicciones más profundas y dolorosas del mundo moderno, donde la historia antigua y la realidad presente chocan de formas que van a sorprenderte y perturbarte a la vez. Para entender la magnitud de lo que las mujeres egipcias han perdido, necesitamos viajar a una época donde el poder femenino no era excepción, sino norma establecida. Pero cuidado, no vamos a romantizar el pasado. Vamos a examinar evidencia arqueológica concreta que demuestra que las mujeres del antiguo Egipto tenían derechos legales que muchas sociedades modernas aún están luchando por conseguir. Los papiros legales del Reino Medio, 2055-1650 AC, documentan casos donde mujeres iniciaban divorcios, heredaban propiedades, dirigían negocios y ejercían como testigos en tribunales. El papiro Wilbur, datado en 1141 AC, lista 2.500 propietarios de tierras, de los cuales 340 son mujeres que poseían parcelas a su nombre. Esto no era progresismo, era ley práctica en una sociedad que necesitaba maximizar el potencial humano para sobrevivir en condiciones desérticas extremas. Hatshepsut, 1479-1458 Amidaun't, no fue una anomalía, fue parte de un sistema donde mujeres gobernaron regularmente. Nidhotep, 3200 AC,
Merneith, 2950 A.C. Sobekneferu, 1806-1802 A.C. Tuset, 1191-1189 A.C. Los registros administrativos de Deir el Medina, la aldea de constructores de tumbas reales, muestran que las mujeres manejaban las finanzas familiares, poseían esclavos y participaban en complejos litigios de propiedad. Pero aquí viene el primer punto crítico. Este poder femenino tenía límites claros. Las mujeres gobernaban principalmente como regentes hasta que un heredero masculino alcanzara la mayoría de edad o durante crisis dinásticas. El concepto de Ma'at, orden cósmico, incluía jerarquías de género específicas. Las inscripciones funerarias muestran que incluso las reinas poderosas eran frecuentemente definidas en relación a hombres: esposa del rey, madre del rey, hija del rey. El colapso comenzó con las conquistas. Los persas, 525 A.C., introdujeron leyes que restringían la herencia femenina. Los griegos ptolemaicos, 332 A.C., importaron conceptos helénicos donde las mujeres de clase alta vivían en reclusión relativa. Los romanos, 30 A.C., impusieron el sistema de tutela masculina. Pero el cambio más dramático llegó con la cristianización, siglo IV D.C., y posteriormente la conquista árabe, 641 D.C. Los códigos legales islámicos, aunque más progresivos que muchas leyes contemporáneas, representaron una reducción significativa comparados con las libertades del antiguo Egipto. Las mujeres perdieron el derecho al divorcio unilateral. Sus testimonios legales valían la mitad que los masculinos, y la herencia se redujo a fracciones específicas. Textos como El perfecto estado de las mujeres, del siglo XII, documentan cómo las libertades faraónicas fueron sistemáticamente erosionadas. Para el período otomano, 1517-1867, las mujeres egipcias vivían bajo restricciones similares a otras provincias del imperio: confinamiento doméstico para clases altas, trabajos agrícolas para clases bajas, pero participación pública mínima. Los relatos de viajeros europeos del siglo XVIII describen una sociedad donde las mujeres usaban velos completos y raramente aparecían en espacios públicos. La colonización británica, 1882-1952, introdujo contradicciones adicionales: educación femenina limitada para crear una clase administrativa local, pero mantenimiento de estructuras tradicionales para evitar resistencia social. Esta mezcla explosiva de modernización selectiva y conservadurismo impuesto creó las tensiones que aún definen la experiencia femenina egipcia moderna. El resultado: un país con memoria colectiva de poder femenino, pero sin estructuras legales, sociales o económicas que lo sustenten. Las cifras oficiales egipcias pintan un cuadro parcial de la realidad femenina. Necesitamos datos duros de organizaciones internacionales independientes para entender la verdadera situación de las mujeres en el Egipto contemporáneo, y esos números son devastadores. Número 1. La mutilación genital como tradición normalizada. Según UNICEF 2016, el 87% de las mujeres egipcias de 15 a 49 años han sufrido mutilación genital femenina, la tasa más alta del mundo después de Somalia. Esta práctica, realizada típicamente entre los 9 y 12 años, afecta a niñas de todas las clases sociales. 85% en áreas urbanas, 89% en rurales. Aunque ilegal desde 2008, un estudio de Population Council 2020 reveló que el 14% de las niñas siguen siendo mutiladas, frecuentemente por médicos que cobran entre 200-500 libras egipcias, 13-32 USD por procedimiento. Sara Ahmed, sobreviviente de 28 años de Asuán, relata: me cortaron a los 10 años en casa de mi tía. Mi madre dijo que era para limpiarme y asegurar que fuera una buena esposa. Tardé años en entender que me habían mutilado. Ahora lucho para que mi hija no pase por esto, pero mi suegra insiste en que es tradición religiosa. Número 2. El acoso sexual como experiencia universal. El estudio Clouds in Egypt's Sky de UN Women
2013, reveló que 99,3% de las mujeres egipcias han experimentado algún tipo de acoso sexual. Esto no es exageración estadística. Incluye desde comentarios verbales hasta agresiones físicas en transporte público. El 96,5% reportó acoso en calles, 95,5% en transporte público, 93,4% en mercados. Solo el 2,5% de las víctimas reportan incidentes a autoridades por miedo al estigma social. Número 3. La violencia doméstica como realidad silenciada. La encuesta demográfica y de salud de Egipto 2014 documentó que 35% de las mujeres han experimentado violencia física por parte de esposos. Pero organizaciones como el Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence estiman cifras reales cercanas al 60%, considerando que muchas víctimas no reportan abusos por presión familiar y religiosa. Número 4. La participación laboral como espejismo estadístico. Mientras las cifras oficiales hablan de 22,8% de participación femenina en la fuerza laboral, Banco Mundial 2020, la realidad es más compleja. El 67% de estas mujeres trabajan en agricultura no remunerada o economía informal sin protecciones laborales. Solo el 8% de las mujeres egipcias tienen empleos formales con contratos y beneficios sociales. Drasupa Nawal El Saadawi, psiquiatra y activista feminista, antes de su muerte en 2021, explicaba: las estadísticas oficiales son maquillaje en un cadáver. La realidad es que las mujeres egipcias viven bajo múltiples sistemas de opresión: familiar, religioso, económico y estatal. Cada una refuerza a las otras. Número 5. El matrimonio infantil como escape de la pobreza. Aunque la edad legal de matrimonio es 18 años, UNICEF reporta que 17% de las niñas egipcias se casan antes de cumplir 18, frecuentemente a través de matrimonios urfi, informales, que evaden controles legales. En el Alto Egipto, esta cifra sube a 25%. Las familias ven el matrimonio temprano como protección económica durante crisis, especialmente tras COVID-19, que aumentó la pobreza familiar. El contraste es brutal. Un país que exhibe orgullosamente estatuas de reinas poderosas, mientras sus mujeres modernas enfrentan niveles de violencia que superan promedios regionales e internacionales. Pero en medio de esta realidad devastadora, mujeres extraordinarias están librando batallas épicas contra tradiciones que parecían inmutables. Estas no son historias de éxito fácil, son crónicas de resistencia diaria contra sistemas que castigan a quienes se atreven a desafiar el status quo. Número 6. Las activistas legales como demoledoras de muros institucionales. Asa Soliman, abogada de derechos humanos, ha representado a más de 15,000 mujeres víctimas de violencia a través de su organización Center for Egyptian Women's Legal Assistance. Su trabajo ha resultado en cambios legislativos concretos: la criminalización del acoso sexual en 2014, leyes más estrictas contra la mutilación genital en 2016. Pero el precio es alto. Ha enfrentado 17 casos judiciales, congelamiento de activos y amenazas constantes. Cada caso que gano significa que 100 mujeres más se atreven a buscar justicia, dice Atza. Número 7. Las emprendedoras digitales como creadoras de espacios seguros. Yasmín El Mehairi fundó Supermama, una plataforma que conecta madres trabajadoras con oportunidades laborales flexibles. En 5 años, ha facilitado empleos para 25,000 mujeres que no podían trabajar en oficinas tradicionales por restricciones familiares. No estoy cambiando la cultura familiar, explica Yasmín. Estoy creando alternativas económicas que hacen irrelevantes esas restricciones. Número 8. Las educadoras clandestinas contra la mutilación genital. Randa Faker El Dain, doctora ginecóloga, ha desarrollado programas educativos que han reducido la mutilación genital en 40 pueblos del Alto Egipto. Su estrategia: trabajar con líderes religiosos y matronas tradicionales para reinterpretar textos islámicos.
No puedes combatir una tradición de 2000 años con leyes occidentales, dice Randa. Tienes que usar las mismas fuentes que la justifican para demostrar que está prohibida religiosamente. Número 9. Las periodistas como cronistas de la verdad prohibida, reporteras como Lina Atalá, editora de Mada Maser, han documentado casos de violencia estatal contra mujeres que las autoridades preferían silenciar. Su investigación sobre torturas sexuales en prisiones resultó en presión internacional que forzó reformas penitenciarias. El costo: censura gubernamental, amenazas legales y presión para autocensurarse. Si no documentamos la violencia, se normaliza, explica Lina. Número 10. Las artistas como subversivas culturales. La cantante Shireen Abdel Wahab fue arrestada en 2019 por hacer chistes sobre el río Nilo en conciertos, pero continuó usando su plataforma para abordar temas como divorcio y trabajo femenino. La actriz Ghada Adel ha rechazado roles que glorifican el sufrimiento femenino, eligiendo personajes que muestran mujeres empoderadas. Estas decisiones han costado contratos millonarios, pero han influenciado una generación de artistas más jóvenes. El caso más impresionante es el de las madres de la Plaza Tahrir. Durante las protestas de 2011, mujeres como Aida Saif el-Daula organizaron redes de protección para manifestantes femeninas, documentaron agresiones sexuales sistemáticas por fuerzas de seguridad y crearon protocolos de autodefensa que salvaron miles de vidas. Su trabajo continuó después de la revolución, estableciendo refugios clandestinos para víctimas de violencia que las instituciones oficiales ignoraban. Estas mujeres no esperan que el sistema cambie, están cambiándolo desde dentro, usando cada grieta en las estructuras patriarcales para crear espacios de libertad que benefician a millones de egipcias. Después de explorar esta realidad compleja y frecuentemente dolorosa, queda claro que Egipto está en un punto de inflexión histórico. Las mujeres egipcias no están simplemente luchando por derechos modernos. Están librando una guerra cultural para redefinir qué significa ser mujer en una sociedad que venera a sus ancestras, pero reprime a sus hijas. Las tendencias demográficas revelan una sociedad en transformación acelerada. Para 2030, las mujeres representarán el 60% de los graduados universitarios egipcios, creando una clase educada que demandará oportunidades económicas que el sistema actual no puede proveer. Esta contradicción entre educación femenina masiva y limitadas oportunidades laborales está creando presión social insostenible que forzará cambios sistémicos. Los datos económicos muestran el costo real de la discriminación. El World Economic Forum calcula que Egipto pierde 12.7 mil millones anuales por exclusión femenina del mercado laboral. Esta cifra no es abstracta. Representa hospitales sin construir, escuelas sin financiar, infraestructura sin desarrollar. La presión económica está obligando incluso a sectores conservadores a reconsiderar restricciones que ya no pueden permitirse económicamente. La revolución tecnológica está creando espacios donde las restricciones tradicionales se vuelven irrelevantes. Plataformas como Eventus, fundada por Nihal Fares, y Rology, cofundada por Shireen Khoury, emplean miles de mujeres que trabajan remotamente, evitando acoso callejero y restricciones familiares sobre horarios. Esta economía digital paralela está creciendo 40% anualmente, creando alternativas económicas que las estructuras tradicionales no pueden controlar. Pero los obstáculos sistémicos persisten y se adaptan. El gobierno egipcio ha lanzado la Estrategia Nacional para el Empoderamiento de las Mujeres 2030, prometiendo acabar con la mutilación genital y aumentar la participación laboral femenina al 35%. Sin embargo, activistas como Mohsen Hassan, fundadora de Nasra for Feminist Studies, señalan que estas iniciativas carecen de mecanismos de aplicación real y frecuentemente coexisten con políticas que restringen el espacio cívico donde las mujeres organizan resistencia.
El factor más impredecible es generacional. Las egipcias menores de 25 años han crecido con Internet, educación masiva y exposición a modelos femeninos globales. Encuestas del Pew Research Center muestran que 73% de las mujeres jóvenes egipcias consideran que la igualdad de género es muy importante, comparado con 34% de mujeres mayores de 50 años. Esta brecha generacional está creando conflictos familiares que trascienden política para convertirse en batallas por la identidad cultural egipcia. La pregunta central no es si las mujeres egipcias recuperarán espacios de poder. Los datos sugieren que es inevitable. La pregunta es si esta transformación ocurrirá a través de evolución gradual o ruptura violenta. Como explica la socióloga Hoda El-Sada, Egipto tiene dos opciones: adaptar sus estructuras para incluir el potencial femenino o enfrentar una revolución social que hará ver las protestas de 2011 como un ensayo. El legado de las faraonas no es solo historia antigua, es una bomba de tiempo cultural. Cada niña egipcia que aprende sobre Hatshepsut, Nefertiti o Cleopatra está recibiendo un mensaje subversivo. El poder femenino no es occidental o moderno, es auténticamente egipcio. Esta narrativa está demostrando ser más poderosa que cualquier argumento sobre derechos humanos importados. ¿Cuál de estas realidades sobre las mujeres egipcias te impactó más? ¿Sabías que el país de las faraonas tiene hoy las tasas más altas de mutilación genital del mundo? Comparte este video para amplificar voces que necesitan ser escuchadas. Y déjanos en los comentarios qué piensas sobre este contraste brutal entre pasado glorioso y presente doloroso. Si este análisis te pareció valioso, suscríbete porque seguiremos explorando las contradicciones más profundas de nuestro mundo moderno.